Bien, estamos ya listos, hermanos, para un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, saludando a toda la gente desde Cartago, Costa Rica, a toda la gente que sabemos que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube. Este domingo 10 de julio de este 2022, estamos ya como iglesia local listos y usted ahí a través de este video también preparado para un consejo, un mensaje a la luz de la palabra, ¿no? Voy a invitar a los hermanos entonces que vayamos todos al libro de Mateo, Mateo capítulo 11, busque Mateo capítulo 11, y mientras usted lo busca ahí también animar a toda la gente que nos ve a través del video, busque una Biblia ahí, anote, siempre el consejo no, como decía Pablo, no me canso de repetirles las mismas cosas, ¿no? O sea, en alguna de esas se les queda, ¿no? Y entonces se puede, digamos, podemos habituarnos a aquella sana costumbre que tenían los hermanos de Berea de escudriñar todo lo que escuchaban, ¿no? Es bueno que uno corrobore todo lo que oye para ver si realmente está en la palabra, si es respaldado por las escrituras. ¿Estamos, hermanos? Amén. Mateo 11, vamos a leer el versículo número 12. Mateo 11, 12. Dice la palabra del Señor: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿no? Voy a leerles otra versión, que esta que acabo de leer es de Reina Valera del 60, pero hay otra versión que es de la lenguaje actual, digámoslo así, que es el mismo Mateo 11, 12, dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Por la oportunidad que tenemos siempre, Señor, de poder meditar en torno a ella, de poder escucharla, poder entenderla y ser candidatos a vivirla, Señor. Y digo candidatos porque nunca dejará de ser una decisión personal de cada uno, Señor. El que nosotros decidamos poner en práctica todo aquello que aprendemos de ti, Señor. Te damos gracias por ella, por tu palabra, Señor, porque por medio de ella no solamente te conocemos, sino que por medio de ella somos instruidos, animados, exhortados, para que, siendo hijos tuyos, estemos enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Así es que te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hace algunos domingos, ¿se acuerdan que veníamos predicando algunos temas que yo les decía, este tema es controversial? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Que hablamos varios domingos, ¿no? Hablamos de pecados de muerte, hablamos de varias cosas que yo les dije, este tema es controversial porque hay diferentes posiciones, ¿cierto? La gente como que tiene diferentes interpretaciones. Este versículo que acabamos de leer, no el segundo, sino el primero, porque el segundo, pues no deja de ser una traducción más moderna, un lenguaje actual. Pero, digamos, el primero que hablaba de lo violento, ¿no? De la violencia, también hay gente que lo interpreta de manera diferente, ¿no? Hay alguna línea que dice que los violentos a los que se refería el Señor ahí eran los fariseos, ¿no? Que porque ellos arrebataban el reino de Dios, o sea, como que lo secuestraban. Acuerda que el Señor les decía, es que ustedes ni entran, ni dejan entrar. Entonces, alguna línea dice, esos son los violentos que habla el Señor. Pero bueno, yo me inclino más por la segunda y me apoyo en lo que está escrito en Lucas 16:16 también, que hace alusión a la misma situación que estamos hablando, ¿no? Mira lo que dice Lucas 16:16, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Está como más alineado a aquello de que decir que los violentos está más ligado a ¿quiénes? A los esforzados, ¿no? A los valientes, a los que caminan la milla extra, ¿no? Pues recuerde que las cosas de Dios, pues hay que pelearlas, ¿no? Pero bueno, vamos a entrarle, antes de entrarle al tema, pues quería dejar en claro eso de que la línea en la que nosotros, o por lo menos queremos presentarlo en este día, es que esos violentos que habla ahí, está más ligado a la gente esforzada, a la gente valiente, la gente que paga el precio por aquello que quiere, ¿no? Entonces hay que interpretarlo por ese lado. Pero bueno,
Antes de que entremos al tema, hermanos, bueno, ahora les comentaba a mi esposa también que esta semana que acaba de pasar aquí en Costa Rica, fue una semana como de muchas situaciones como curiosas, ¿no? Hace 8 días justamente amanecíamos con una noticia muy triste para el país, que fue, ustedes se dieron cuenta, yo creo que todos nos dimos cuenta de la muerte de un muchacho, ¿no? Muy joven, que es triste, pero más triste aún es saber que los que lo mataron también eran muchachos, ¿no? ¿Cierto que sí? Y más triste aún es por qué lo mataron. Y todavía más triste aún es qué hicieron con aquello por lo cual lo mataron. Entonces, es una cadena, ¿no? Que obviamente nos dice, estamos en una sociedad muy deteriorada, una sociedad cada vez más anticristiana, los valores, la vida no vale nada prácticamente, ¿no? Entonces, pero amanecimos la semana con ese sentimiento de pesar, un repudio nacional, y no porque haya sido esa persona en general, sino porque hay muchos que han muerto también así de una manera injusta, de una manera que cada uno de nosotros es candidato a pasar si es que no nos cuidamos, si es que no hacemos, digamos, no prestamos atención a las recomendaciones de que nos demos cuenta que estamos en un sistema donde la maldad va en aumento. Eso lo tenemos que tener claro. No es que, como alguien podría decir ahí, es que Dios sabe cómo hace sus cosas. No le echemos, no metamos a Dios en eso. ¿Entiende? Porque son cosas que Dios no quiere. Pero obviamente como estamos en un sistema rodeado de maldad, estamos expuestos a eso. Cualquiera de nosotros está expuesto a eso, ¿no? Pero bueno, el caso es que esa noticia ahí, lunes, martes, hasta el miércoles, ¿no? El miércoles ya hubo otra cosa que copó la atención de la gente, ¿no? Que después de 81 años Cartago quedó campeón de fútbol profesional aquí en Costa Rica. Y que hoy todavía se siguen oyendo pitos y todo ese asunto, ¿no? Entonces, mucha gente que estaba triste, pues ya cambió su semblante y pasó a estar como alegre, ¿no? A celebrar, y que es válido, está bien, ¿no? Pero eso nos da una idea, hermanos, de que por lo general a la gran mayoría de la gente la mueven, ¿qué? Las emociones, ¿no? Entonces depende del entorno que uno esté viviendo, entonces así me siento, lo hemos hablado varias veces, de que una manera es caminar por sentimientos y otra por principios, y que la alegría y la felicidad dependen de lo que a mí me rodee, ¿no? Yo no dudo de que gran parte del territorio nacional estuvo muy contento porque haya quedado campeón Cartago, pero no falta la gente que es, obviamente, hincha de la liga, que está triste, ¿no? Y enojada, y lo vemos, ¿no? Entonces depende del entorno, el cómo yo me sienta. Y mucha gente, depende de cómo se sienta, hace lo que hace, ¿no? Hay sentimientos que a uno lo llevan a hacer cosas que uno ni se imaginaría que haría si es que no estuviera pasando por ese estado emocional en el que está. Por ejemplo, el amor lo lleva a uno a hacer muchas cosas, el odio también. ¿Amén o no? Entonces, en el tema que vamos a estar hablando hoy, porque ahora que hablé de Cartago y 81 años, indudablemente es una espera muy larga, ¿eh? Mucha paciencia tuvieron que desarrollar los hinchas de Cartago. Mucho tuvo que esforzarse el equipo para poder sumar una estrella más, 81 años, demasiado. Entonces, pero la tuvieron que pelear, no se la regalaron, fue algo peleado, ¿no? Entonces quería apoyarme en eso también, hermano, porque en las cosas de Dios también hay que esforzarse, no hay que claudicar, no hay que perder la paciencia, hay que perseverar. De hecho, el Señor por eso dice, el que persevere, ¿no? Aquí no es el que vaya más rápido, como decía Milena ahora, esto es de resistencia, como lo hemos hablado muchas veces. Aquí no es acelerarse, aquí es mantenerse. Venir a una iglesia es fácil, mantenerse en ella es lo complicado. Invitar a alguien para que venga a la iglesia es fácil, si esa persona viene, aunque cuesta, sigue siendo fácil, pero que siga viniendo es lo difícil. Que nosotros mismos mantengamos constantes, como hablábamos hace 8 días, firmes, constantes y creciendo. Ahí está la clave, ¿no? Firmes, constantes y creciendo, ¿no? Las tres tienen que ir alineadas, ¿no? Entonces, las cosas de Dios, hermanos, disfrutar de todas las promesas que están aquí en la palabra, pues requiere de nosotros mucho esfuerzo, ¿no? Y no solamente esfuerzo, porque el Señor le decía a Josué, esfuérzate, pero no solamente eso, sino también, sé valiente, ¿eh? El esfuerzo acompañado de ¿qué? De valentía, porque hay gente que es esforzada, pero como no tienen ese toque de valentía, entonces ese esfuerzo que tienen y que esas ganas de hacer las cosas se frenan, ¿no? Porque, ¿qué es lo contrario de la valentía? La cobardía uno lo detiene, ¿no? Porque la cobardía va acompañada de algo que conocemos como el miedo, el temor. Entonces, yo me acuerdo que alguna vez les comenté
un pensamiento que escuché que me pareció muy válido, que decía que ojalá el miedo se convierta para uno en un motor y no en un freno. ¿Entienden? Que uno pueda transformar ese temor en ¿qué? En algo que a uno lo impulse realmente a avanzar, ¿no? Entonces, las cosas de Dios hay que pelearlas, por eso Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena ¿qué? Pelea la buena batalla. Yo sé que tú eres un evangelista, yo sé que estás bien formado, yo sé que en ti ha sido sembrada la palabra de tu abuela y todo lo que le decía, ¿cierto? Pero no te olvides, pelea la buena batalla, ¿no? No dejes de pelear la buena batalla. Amén, hermano, ¿o no? Y no solamente le decía que peleara la buena batalla, sino que le decía, pelea la buena batalla y echa mano ¿de qué? De la vida eterna. Y le dice, a la cual asimismo fuiste llamado. Todos los que estamos aquí, usted en el video, nosotros hemos sido llamados a la vida eterna. El Señor vino, dio su vida, murió, ¿para qué? Para que todos tengamos vida eterna. Amén, hermanos. Pero tenemos que echar mano de ella. No es suficiente con que hayamos sido llamados. Tenemos que echar mano de ella, ¿no? Que si lo llevamos a lo que habíamos hablado ahorita, de que el reino de Dios es para aquellos que lo ¿qué? Que lo arrebatan, que echan mano de Él. Porque recuerde, muchos son ¿qué? Muchos son los llamados, pocos los escogidos, o sea, aquellos que deciden por medio de una decisión personal echar mano del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor. Muchos no supieron interpretar esa visitación que estaban teniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se prepararon. Acuérdese, vino Juan el Bautista a preparar el camino. Muchos no le creyeron. Entonces, cuando vino el Señor, muchos no estaban preparados. Por eso el Señor siempre ha insistido en que estemos, ¿qué? Preparados. Dígale al pueblo, Josué, dígale al pueblo, ¿qué? Que se santifique, que se prepare. ¿Para qué? Para que yo mañana pueda, ¿qué? Hacer maravillas con ellos. Amén. Pero hay que prepararse, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, en esto de las cosas de Dios, siempre Él nos ha presentado dos opciones, siempre, ¿no? Desde un principio. Aquí pongo delante de ti, ¿qué? La vida y la muerte, la verdad y la mentira, la luz y la oscuridad. Y en esto que estamos hablando, la valentía y la cobardía, están ahí las dos opciones. Es una decisión personal, por qué camino queremos caminar, ¿no? Entonces, siempre están las dos opciones. Mire que, por ejemplo, en 2 Samuel 17:7, en 2 Samuel 17:7, ustedes saben que Absalón se había rebelado ya contra David y todo ese asunto. Entonces él pidió consejos a sus consejeros. Hay un consejero que se llama Usaí, que está en 2 Samuel 17:7. Voy a ir un momentico a 2 Samuel. Anote nada más la cita. 2 Samuel 17:7. Resulta que él pidió consejo a Usaí y, digamos, la opinión que le dio Usaí de David a Absalón, básicamente le dijo, en el versículo 7 le dice, entonces Usaí le dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Usaí, que era el consejero, tú sabes que tu padre, David, y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo. Entonces le dijo, está bien, tú te rebelaste contra tu padre, pero ten presente una cosa, David y los que están con él son hombres ¿qué? Valientes. Tenlo presente, ¿ah? Son hombres valientes. Ese era el concepto que tenían de David. Ahora, ese puede ser un concepto que tengan de cada uno de nosotros o de usted en el video, la gente que lo conoce, ¿no? Usted podría preguntarse, ¿quién dice la gente que yo soy en línea a este tema, no? ¿Será que la gente creerá que yo soy valiente? ¿O creerá que yo soy lo contrario? Que en la palabra también se conocen como el nombre de déjeme, por aquí lo tenía, pusilánime. ¿Ustedes han oído esa palabra? De alguien pusilánime, que también pasó en 2 de Crónicas 13:7 cuando se hablaba de Roboán, el hijo de Salomón, que se dijo que era joven y pusilánime. Les voy a dar la definición de los dos, vean. ¿Qué es un valiente? Un valiente es una persona que actúa con valor y determinación ante situaciones difíciles. Eso es ser valiente, ¿no? Ahora, un pusilánime es una persona que muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, enfrentarse a peligros o dificultades o soportar desgracias. Eso es una persona pusilánime, que podríamos decir que es sinónimo de ¿quién? De un cobarde, ¿no? ¿Cierto que sí? Y es delicado ser cobarde, ¿por qué? ¿Por qué es peligroso ser cobarde, hermanos? ¿Por qué creen ustedes?
¿Por qué? ¿Ah? Porque los cobardes, acuérdense, están en la lista, ¿eh? Ahora usted dirá, pastor, pero todos los cobardes, bueno, es que dice cobardes e incrédulos, o sea, ligado a la incredulidad, ¿no? Porque usted podría decir, pastor, yo soy cobarde, yo le tengo miedo a las arañas, entonces no voy a entrar al reino de los cielos. Bueno, ese es otro tipo de cobardía, ¿no? Son temores que nos creamos en nuestra mente, ¿no? Pero por eso habla, los cobardes e incrédulos, ¿no? Esa cobardía ligada a eso, de ser tan cobardes, de no permitir o entregarle nuestra vida a Cristo, ¿no? De no permitirle a nuestra alma ser salva como ella se lo merece, porque no hay un acto de cobardía más tremendo que quitarle algo a alguien que es de él. Amén. Por eso cuando uno ve lo que le mencionaba ahorita de matar a alguien por robarle un celular que es de él, wow, es que a uno le da esta rabia por eso, es algo tan cobarde, ¿cierto que sí? Entonces cuando uno defrauda el alma, aparte de que es una irresponsabilidad, es un acto de ¿qué? De cobardía, ¿no? Uno debería ser valiente, ¿para qué? Para darle a esa alma lo que ella tiene, lo que ella merece, lo que le ha sido dado. Amén, hermanos. Entonces, o somos valientes o somos cobardes, o somos valientes o somos pusilánimes. ¿De qué depende eso? De lo que nosotros demos a conocer y lo que la gente vea de nosotros. ¿Por qué la gente hablaba de que David era un hombre valiente y de guerra? Porque era lo que él hacía. ¿Por qué hablaban del otro de que era pusilánime? Porque era lo que él proyectaba. ¿Amén o no? ¿Estamos o no? Entonces recuerden, en línea esto de la valentía y todo eso, pues indudablemente son lenguajes de guerra, estamos en una guerra, o sea, eso no lo podemos negar. Y ustedes saben que en toda guerra, como alguna vez lo hemos visto, siempre en toda guerra, ¿qué hay? Hay dos bandos, dos ejércitos, hay gente que es valiente, amén o no. Hay ganadores, hay perdedores, hay muertos, y también hay pusilánimes o cobardes que deciden ¿qué? Desertar, ¿no? Desertores. Entonces en las cosas de Dios, en esta guerra que estamos viviendo, hay mucho pusilánime, muchos cobardes, que ante la primera adversidad deciden más bien ¿qué? Agarrar camino por otro lado, ¿no? Entonces estamos en esa guerra espiritual, y esto del tema de valiente, valentía es algo bien importante, aunque déjeme decirle, ¿ustedes saben cuántas veces aparece la palabra valiente o valentía en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos creen? Mientras ustedes piensan y hacen cálculos matemáticos, voy a tomar un sorbito de agua. Les voy a decir que la palabra valiente aparece 118 veces en la Biblia. ¿Cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento? 60, dice Jorgito. ¿Poco más? ¿Poco menos? ¿50? ¡Cero! No aparece la palabra valiente o valentía en el Nuevo Testamento. Aparece con otros conceptos, ¿no? De forzado y todo eso. Aparece más que todo en el Antiguo Testamento, porque ustedes saben que en el Antiguo, la palabra valentía va muy ligada ¿a qué? A guerras, a conquistas. Entonces, el Antiguo Testamento se caracteriza más por eso, ¿no? Pues a pelear por algo que uno quiere, ¿no? Hacer el esfuerzo, a arriesgarse, a lanzarse. Pero generalmente son cosas difíciles, porque digamos, cuando una cosa es fácil de obtener, pues yo creo que hasta los cobardes la obtienen, ¿no? Porque no tienen que esforzarse demasiado, no requiere esfuerzo adicional, ¿no? Entonces, por lo general son cosas que hay que hacer un esfuerzo extra para obtenerlas, ¿no? Entonces uno dice que tiene cierto grado de dificultad, ¿no? Entonces, bueno, está más que todo en el Antiguo Testamento porque trata de guerras. De hecho, en el libro de Josué, solo en el libro de Josué se nombra 7 veces. Y entre el Josué, creo que era, no me acuerdo si era en el capítulo 1, pero en solo 2 versículos se nombra como 3 veces, cuando le dice que se esfuerce y sea valiente, y en el siguiente le dice esfuérzate y sea valiente, y en el otro le dice esfuérzate y sea valiente. ¿Por qué el Señor le decía tanto a Josué que se esforzara y sea valiente? ¿Por qué? ¿Qué venía para ellos? ¿Ah? Batallas, ¿no? Porque acuérdense que el Señor le hizo una promesa al pueblo de que los iba a llevar a una tierra prometida, ¿no? Después de que pasó lo que pasó, les dijo, ahí está la tierra, yo cumplí, pero eso sí, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Ahí está la tierra, pero ahí también hay ¿qué? Hay gigantes, ahí hay gente con la que hay que pelear. Las bendiciones de Dios, hermanos, están aquí para todos nosotros, amén. Pero hay que esforzarse, ¿y qué más? Y ser valiente, ¿no? Porque aquí está, no es que yo le entregué mi vida al Señor y ya
todas las bendiciones sobre mi vida y me voy a sentar a recibir y a recibir y a esperar, ¿no? No, hay que pelearlas, ¿no? Hay que esforzarse y ser valiente, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, ese consejo, por eso es que, aunque está escrito en el libro de Josué, aplica para todos, ¿no? Porque ¿quién de nosotros no necesita ser esforzado y valiente para obtener las cosas que Dios quiere que obtengamos? Es un consejo de por vida. Nosotros, y cada uno haga su balance antes de estar en el reino de Dios, o inclusive estando en el reino de Dios, pensemos en las cosas naturales. Hemos sido valientes para muchas cosas, ¿no? De hecho, algunos estando fuera del reino de Dios eran muy valientes para sus vicios. Se metían a zonas donde uno decía, bueno, qué valiente ese muchacho meterse por allá para obtener lo que quería en medio de sus vicios. ¿Así es o no? En medio de sus borracheras. O no hay quien faltaba decir, qué hombre tan valiente. Le da vuelta a la mujer y nadie lo descubre. Qué hombre tan valiente, tan osado, tan lanzado. ¿Me entiendes? No faltaría quien dijera eso. Pero bueno, hemos sido valientes para los deportes, para los negocios, para muchas cosas. El problema es lo difícil que es llevar ese nivel de valentía ahora que estamos en el reino de Dios y que realmente se vea en nosotros esa pasión que han tenido otros valientes, ¿no? Como Pablo, por ejemplo, y por eso Pablo decía, a mí me gustaría que todos fueran como yo, pero bueno, yo sé que cada uno tiene su nivel de valentía, ¿no? Su nivel de ser osado, de ser astuto, pero bueno, qué bueno sería eso, ¿no? De que nosotros pudiéramos llevar esa valentía al reino de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque uno puede decir que es valiente. Mire la definición de valiente, que actúa con valor y determinación ante situaciones difíciles. Yo puedo decirles, hermanos, bueno, ustedes no tienen ni idea lo valiente que yo soy. Ahora ustedes dirían, ya pasó, si usted lo dice, porque, ¿me entiende? ¿Cómo hago yo para que ustedes lo puedan ver? ¿Por medio de qué? Por medio de mis obras. Acuérdense que las obras hacen visible, ¿qué? Lo que yo creo, ¿cierto que sí? Las obras hacen visible lo que yo creo, entonces las obras son importantes para que ustedes puedan ver. Y si yo digo que soy valiente, le dice, wow, sí, porque mira todo lo que él hace, lo lanzado que es, cómo se ha sobrepuesto a situaciones bien complicadas, cómo ha salido a flote, aunque ha caído bajo, ha tenido la valentía de levantarse, ¿no? Y volver a empezar, si es que es necesario, ¿no? Pero bueno, es necesario que se vea por medio de las obras, ¿no? Ahora que les hablé de las obras y lo que es visible, pues a uno le venden, en este sistema en que vivimos que es tan comercial, a uno le venden muchas ideas de lo que debe ser un hombre valiente, ¿cierto que sí? Lo que le venden en la televisión a uno, los héroes que le venden a uno en las películas y todo, dice, wow, qué valiente, ¿no? Yo me acuerdo, hay una película de Arnold Schwarzenegger, no sé si se dice así, Arnold, pues, para los amigos, que se llamaba Daño Colateral, no sé si ustedes la vieron. ¿Se acuerdan? Que él era un bombero y que el cartel de Medellín, ahí en Colombia, pusieron una bomba en Nueva York y le mataron a la esposa del hijo. Entonces el hombre indignado, y como la CIA y el FBI nadie le paró bolas, pues él solito agarró su mochila y se fue a Colombia y destruyó la guerrilla. ¡Wow! ¡Qué valiente! ¿Eh? Lo que el gobierno no pudo hacer en 60 años lo hizo el hombre en 2 horas en una película. ¡Valiente! Se enfrentó contra todo. Superhéroe, ¿no? Hay otra película que se llama Corazón Valiente. ¿La han visto? De Mel Gibson. También él, llevado por lo que él siente, por su pasión, lo que él ama, lo que defiende, lidera toda una rebelión para la independencia de Escocia, de Inglaterra, y buena, ¿no? También, ¿cierto que sí? Pero esos son los prototipos que tenemos nosotros de lo que es una persona que valiente, ¿no? Pero eso, o sea, si uno se compara con eso, uno dice, ya, yo no llego, entonces yo no me quedo con pusilánime, ¿me entiende? No voy a llegar a ese nivel. Pero no, nosotros no necesitamos ver eso. Nosotros que tenemos la palabra, ¿no? Aquí está todo. Aquí me dice qué es un valiente y qué no es un valiente. Para Dios, ¿no? Porque acuerden que las matemáticas de Dios, ¿qué? Son diferentes. Ahí no estamos hablando de músculos a lo Arnold, sino estamos hablando de ¿qué? ¿Músculos qué? Espirituales. Estamos hablando de músculo espiritual porque la guerra es espiritual, ¿no? Entonces vamos a apoyarnos en la palabra para tener una buena idea de lo que es ser valiente y lo que no es ser valiente. Y vamos a empezar por ahí. Lo que no es ser valiente. O cuáles son los valientes que menciona la Biblia, pero que no son los valientes de Dios. Porque acuérdense que en el mundo también hay gente valiente, ya les hablé ahorita, ¿no? Hay gente que dice, wow, qué valiente es para cosas que nada que ver. Entonces, voy a invitar a los hermanos que vayamos al libro de Jeremías. Vaya al libro de Jeremías.
Jeremías capítulo 51. Ahí nos hablan de unos valientes que quería que lo repasáramos. ¿Qué dice el título de Jeremías 51? ¿Los que ya llegaron? Juicios de Jehová contra Babilonia, ¿cierto que sí? Juicios de Jehová contra Babilonia, ¿no? Entonces, dice el versículo 30, que menciona unos valientes de ahí, Jeremías 51, 30. ¿Están ahí, hermanos? Dice la palabra en Jeremías 51, 30, dice, los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas, rotos están sus cerrojos. Entonces ahí está hablando de unos valientes, ¿cierto que sí? Pero son unos valientes ¿de dónde? De Babilonia, ¿no? Cuando nosotros escuchamos Babilonia, ¿qué es lo primero que nos imaginamos? ¿O con qué lo asociamos? Con religión, ¿o qué más? ¿O qué? Maldad, ¿qué más? Cautiverio, esa es la palabra, ¿no? Pues uno habla de Babilonia y dice cautividad, ¿no? ¿A dónde fue el pueblo cautivo? Babilonia, ¿no? ¿Se acuerdan que hay un salmo que dice, ay, cuando el Señor nos hiciera volver de la cautividad? Entonces, no era bueno estar ahí. Entonces, cuando uno habla de Babilonia, lo primero que imagina es cautividad. Y cuando uno se imagina la cautividad, ¿qué es lo primero que también se imagina? El pecado, ¿cierto? Y si uno se imagina el pecado, estamos hablando que estos son valientes fuera de Dios. ¿Amén? Entonces son otro tipo de valientes, pero son valientes, ¿cierto que sí? Ahora, ¿qué pasa con esos valientes? Ahora, lo que pasa es que hay mucho cristiano que juega a este tipo de valentía, ¿no? Puras emociones. Cuando uno se mueve con puras emociones, va a caer en este tipo de valentía que no es buena, no es de Dios. Ahora usted dirá, pastor, pero entonces si es cristiano, ¿cómo va a tener una valentía que no es de Dios? Bueno, acuérdate que hay cristianos que son, ¿qué? Carnales, ¿no? No cristianos porque están ahí, pero tienen una mente carnal. Pero miren, analicemos este tipo de valientes. Lo primero que dice es que estos valientes de Babilonia dejaron de ¿qué? De pelear. Dejaron de pelear. Entonces, los valientes que no son de Dios, dejan de pelear. Es lo primero que tenemos que tener presentes ahí, ¿no? Hay mucha gente que ante el primer obstáculo, ante la primera adversidad que hace, deja de pelear. Dejan de pelear. Eso es bien delicado, porque si uno deja de pelear en una batalla, ¿qué pasa? La pierde. ¿Amén o no? La pierde. Yo no he visto hasta ahora a alguien que deje de pelear que diga, uy, gané. No, la pierde. Entonces, es muy delicado dejar de pelear. Y no estamos hablando ahí de batallas de cautividad en Babilonia, hablemos de nuestras batallas propias. Nuestros matrimonios, de nuestras casas, nuestros trabajos, lo que sea, nuestro negocio. No podemos dejar de pelear. Tenemos que seguir peleando. Amén, hermano, porque, acuérdese, nosotros queremos tener, ¿qué? Victoria, ¿cierto? Amén o no. Para tener victorias, ¿qué tenemos que tener? Batallas, ¿cierto? Pero no solamente tener batallas, sino que tenemos que, antes de pelearlas, porque vamos de lo final al inicio, ¿no? Yo quiero tener una victoria, pero la victoria depende de que yo tenga mis batallas, pero las batallas yo tengo que ganarlas. Y para ganarlas tengo que pelearlas. ¿Amén o no? Ahora, lo importante ahí es, que no es el tema de hoy, cuáles son las batallas que voy a pelear. ¿Qué fue lo que le aconsejó Pablo a Timoteo? Que peleara ¿cuáles? Las buenas batallas. Que pelear las buenas batallas. ¿Por qué? Porque hay batallas que no son tan buenas, que no vale la pena pelearlas. Que no nos desgastemos ahí, concentrémonos en las buenas batallas, y dentro de esas buenas batallas hay una que tenemos que pelear, pero con todo. ¿Cuál es? La batalla de la fe, de lo que yo creo, el concepto, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, no dejemos de pelear ni por nuestro matrimonio, ni hay gente que tiene enfermedades y ya dejan de pelear. No, es que ya esto no tiene solución. No, hay que seguir. ¿Acuerdan la mujer del flujo de sangre? 12 años. Insistiendo, podía haberse echado al abandono y dejarse morir. Ya no, yo tengo que seguir peleando, y al final, obviamente no debía haber sido al final, debía haber sido al principio, pero tarde que temprano, volviendo en sí, vas a reconocer cuál es la solución a tu problema. Amén, pero no podemos dejar de pelear, ni siquiera ni por nuestros hijos, entendiendo
que la salvación de ellos va a depender de ellos, pero nosotros como padres nunca dejaremos de pelear por ellos, tengan la edad que tengan. Amén. Vamos a estar ahí, porque vamos a ser padres, nunca dejaremos de ser padres, ¿no? Podemos dejar de ser esposos y lo que sea, pero padres siempre seremos. Amén, hermanos. Por eso el consejo en Deuteronomio 7:21 dice, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible, ¿no? No desmayes. ¿Qué significa no desmayes? No te desanimes, no dejes de pelear, en línea a lo que estamos hablando aquí. No te desanimes, no desmayes. Y lo que les decía ahorita, primera de Timoteo 6:12, que le decía Pablo al Timoteo, no dejes de pelear la buena batalla, no bajes la guardia. Si hay algo bien peligroso para nosotros en esta guerra que estamos peleando es bajar la guardia, no dejar de pelear. Esto es algo que tenemos que pelear ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que nos muramos, hasta que estemos delante del Señor, ahí dejaremos de estar peleando esta batalla espiritual que tenemos, ¿no? Pero mientras estemos aquí, no seamos como los valientes de Babilonia. No dejemos de pelear. Tenemos que estar cada día, ¿qué? Peleando. ¿Qué más? Dice que ellos dejan de pelear. Después dice, ¿se encerraron dónde? Se encerraron en sus fortalezas. Es algo irrisorio, ¿no? Esta gente que estaban enfrentando el juicio de Jehová y se encerraron en sus fortalezas creyendo que eso iba a ser suficiente, ¿no? Es algo tan fantasioso, ¿no? Hay mucha gente que se encierra en sus propias fortalezas. Por eso el Señor decía, yo no entiendo a esta gente es tan rara. Me dejan a mí, que soy su verdadera fortaleza, y se construyen para ellos, ¿qué? Cisternas rotas, que no retienen nada, si el agua está en mí. ¿Para qué construyen cisternas rotas? Entonces hay mucha gente que se encierra en fortalezas como cuál, en los vicios. Hay mucha gente que se encierra en el licor, y creyendo que con el licor aliviará las penas. Cuando pasan los efectos del licor, ¿qué pasa? Las penas siguen ahí, y acompañadas de una goma, de un guayabo, como dicen en Colombia. Tremendo, ¿ah? Entonces, fortalezas tontas ahí en lo que la gente se encierra, ¿no? ¿En qué más se encierran? En su idolatría, pidiendo a ídolos que realmente no les van a dar nada, ¿no? Ya, les voy a leer lo que está en Isaías, nada más, en línea a esto. Isaías 44:9, dice el Señor en su palabra por medio de Isaías, dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Pero hay gente que se encierra en esas fortalezas. Acuérdense de lo que es una fortaleza, ¿no? Una fortaleza, bueno, obviamente lo natural es todo un complejo de muros y todo, pero fortalezas espirituales son conceptos preestablecidos que nosotros tenemos aquí en nuestra mente, que bloquean, que impiden que nosotros podamos aprender cosas nuevas. Están ahí, bloquean cualquier tipo de conocimiento. Entonces por eso es que dice que hay que derribar toda fortaleza y llevar cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A los pies de Cristo, ¿no? Entonces hay gente que se encierra en eso, en la religión, o se encierra en la idolatría creyendo que ahí está la solución. Realmente no tiene nada que ver. Hay gente que se encierra también en su enojo, en su carácter. Es que yo soy así, entonces cualquier cosa, más bien ponen una actitud arrogante y de enojo, bloqueando con eso cualquier cosa, ¿no? Eso no tiene nada que ver, eso no ayuda para nada. Es más, estaba leyendo ahí en el libro de Jeremías, ahorita que estaba ahí en Jeremías, mire por ejemplo Jeremías 48, lo que dice el Señor ahí. Jeremías 48:29 dice, hemos oído la soberbia de Moab. Estamos hablando de que hay gente que se encierra ahí en su carácter, en su soberbia, ¿no? Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto, su jactancia no le aprovechará. Eso no sirve de nada. No se encierre ahí creyendo que es que usted es enojón y de carácter fuerte, ¿no? ¿En qué sí deberíamos encerrarnos nosotros? ¿Cuál es nuestra fortaleza? Bueno, Salmo 18:2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esa es nuestra verdadera fortaleza. Amén, hermanos. Entonces, estaba yo ahí
Déjeme que me fue el Jeremías, ¿no? Jeremías 51. Que me perdió. Que estamos hablando de los valientes de Babilonia. Entonces ya dijimos que dejan de pelear. Amén. Aparte de eso, se encierran ¿dónde? En sus fortalezas. Y lo tercero, ¿qué más? Les faltan las fuerzas. Les faltan las fuerzas. ¿Qué pasa si a uno se queda sin fuerza en medio de una batalla? Si uno se queda sin fuerza en medio de una batalla, pues hasta ahí llegó, ¿no? Por eso es que el Señor recomienda para todo, que antes de iniciar algo, ¿qué haga uno? Que uno se siente primero para ver si yo tengo lo suficiente ¿para qué? Para avanzar, ya sea un proyecto o ya sea una batalla. Para pelear una buena batalla yo tengo que saber lo que yo tengo y tengo que analizar lo que el enemigo también tiene. No vaya a ser que en la mitad de la batalla me quede sin fuerzas. Y eso ya es prácticamente fracaso total, pérdida total, ¿no? No vayas a pasar eso. Entonces, los valientes de Babilonia tienen esa característica. No solamente dejan de pelear, no solamente se encierran en sus propias fortalezas, sino que también se quedan sin fuerzas. Amén, hermanos. ¿Qué necesitamos nosotros para tener nuevas fuerzas? ¿Ah? Bueno, aquí está en Isaías 40:30. Dice la palabra, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, ¿qué pasa? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué necesitamos para tener nuevas fuerzas? ¿Esperar en quién? Esperar en Jehová. ¿Qué significa esperar en Jehová? ¿Sentarme ahí a que Él venga? ¿Cómo podríamos nosotros, digamos, hacer el paralelo de esperar? La espera va ligada a la qué. Cuando yo digo, por ejemplo, no, yo espero, Marquitos, tener confianza. ¿Y la confianza va ligada a qué? A la fe. Los que esperan en Jehová, los que tienen fe en Él, los que confían en Él, los que tienen paciencia de que, como Él le dijo a Abacú, ahora que leyó Milena eso, aunque la visión tardare, tranquilo, espérala, porque ella vendrá. Los que esperan en Jehová, ¿qué pasa con eso? Pues tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán. Obviamente, si los valientes de Babilonia se quedan sin fuerzas es porque ellos no esperan en Jehová. ¿Y por qué no esperan en Jehová? Porque no tienen fe en Él, porque no lo conocen, porque no son de Él. Amén. Recuerde, si usted no es de Dios, usted es candidato a quedarse sin fuerzas. Porque no puede esperar a que Dios te dé fuerzas, porque tú no eres del lado de Él, del equipo de Él, del bando de Él. Acuérdate que en una guerra hay dos bandos, ¿no? Uno contra el otro, ¿no? Y dice la palabra que Dios peleará ¿contra quién? Contra tus enemigos. Pero eso sí, si es que tú estás del lado de Él, Señor. Amén, hermanos, ¿o no? Salmo 92:10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas, ¿como cuáles? Como las del búfalo. Amén. Seré ungido con aceite fresco, ¿no? Seré ungido con aceite fresco. ¿Cuál es el aceite fresco? La palabra del Espíritu de Dios. ¿Se acuerda que el Señor dijo el Espíritu de Dios qué? Está sobre mí y me ha ungido. Entonces, todo aquel que haya sido ungido con el aceite fresco, acuérdate que el Espíritu es similitud de aceite. Todo aquel que haya sido ungido con el Espíritu de Dios, pues es de Él. Amén, ¿o no? Y en la medida que uno sea de Él, uno va a tener fe en Él, si es que lo conoces, confías en Él, y en la medida en que confíes en Él, ¿qué pasa si uno confía en Él? Nuevas fuerzas tendremos. ¿Amén? ¿Amén o no? Resumiendo todo eso, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que a nosotros nos da? Ya sabemos, esperar en el Señor es el que nos da nuevas fuerzas. ¿Amén? Pero ¿en qué radica nuestra fortaleza, hermanos? Como cristianos, como hijos de Dios, ¿qué es lo que a nosotros nos da fortaleza? El gozo del Señor. El gozo del Señor, mi fortaleza. Amén, hermano. ¿Qué significa eso? Pues que el Señor que está en nosotros y está contento, está gozoso, porque nosotros estamos viviendo en línea lo que Él quiere que hagamos con la valentía que Él nos ha dado. ¿Por qué digo yo con la valentía que Él nos ha dado? Si ustedes dirán, pastor, pero usted me dijo que en el Nuevo Testamento no aparece la palabra valentía. ¿Dónde sacó que Él me ha dado a mí valentía? ¿Por qué yo puedo decir eso? En el Nuevo Testamento no aparece la palabra valentía, ¿cierto que no? Y yo, si he recibido al Señor, yo puedo decir que el Señor a mí me ha dado valentía. ¿Por qué lo puedo decir? ¿Ah? ¿Cómo sabe uno que ha recibido algo?
pues lo puede hacer el complemento, ¿no? Acuérdese que para que usted entienda qué es algo, a usted le pueden decir qué no es, como lo dijimos ahora, ¿no? Vamos a ir a dar las dos definiciones. Entonces yo digo, el Señor a mí me ha dado valentía, ¿por qué? Porque no me ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, si a mí no me ha dado un espíritu de cobardía, entonces ¿qué me ha dado? Valentía. ¿Amén? ¿Amén o no? Entonces, bueno, obviamente esas son las características de los valientes de Babilonia. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de ese tipo de valentía? De ser un valiente de Babilonia, que no es del Señor. Ahí mismo está. Versículo 31 dice, correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero. O sea, las noticias van a ir y venir para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Amén. Los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego. Y se consternaron los hombres de guerra. ¿Cuál es el destino final o cuál es la consecuencia final de ser un valiente de Babilonia? Destrucción total, ¿no? Sometimiento, esclavitud. Aquí esto que están diciendo es, como estos valientes dejaron de pelear, se encerraron ahí en su fortaleza, se quedaron sin fuerza. Entonces, al final, ¿qué pasó? Lo que dice ahí, le anunciaron a su rey que la ciudad fue tomada. Y todo fue destruido, fueron quemados, fueron los baluartes. ¿Saben qué es un baluarte? Es como un estandarte, ¿no? Como un símbolo. ¿Entienden? Eso es como, por ejemplo, el miércoles aquí en Cartago, quitaron la bandera de Costa Rica y pusieron el banderón ahí de Cartago. Eso era un estandarte, ¿no? Que simbolizaba que, wow, que están en victoria. Nadie dijo amén, pero bueno. Amén, hermanos. ¿Estamos o no? ¿Les queda claro lo de los valientes de Babilonia? Los valientes que no son de Dios, acuérdese, no caigan en ese grupo, porque usted es candidato a ¿qué? Quedarse sin fuerzas, a dejar de pelear y a dejar todo tirado, ¿no? Por eso es que la palabra habla de los de doble ánimo, ¿se acuerdan? Que los de doble ánimo, ¿qué? Son inconstantes en todo lo que hacen. ¿Por qué? Tienen este tipo de valentía. ¿Por qué? Comienzan cosas y no las terminan, no se esfuerzan, se quedan sin fuerza, se desaniman, ante cualquier adversidad dejan de pelear. ¿Acuerdan que alguna vez les conté de Tomás Alva Edison, el que inventó la bombilla? Que una vez le preguntaron a él, no sé si le dijeron maestro, ¿cómo le habrán dicho? O profesor, que le hayan dicho. ¿Qué siente usted después de haber fracasado 1000 veces con el invento que hizo? Yo, ¿1000 veces? Pues es que yo no fracasé 1000 veces. Yo aprendí 1000 formas de no hacerlo. Diferente, ¿ah? Pero nunca dejé de ¿qué? De pelear. Acuérdate que no es cobarde el que sigue. No importa si perdemos, pero lo importante es ¿qué? Seguir peleando. Amén. No dejar de pelear. Pero bueno, vayámonos a los valientes que nos interesan, ¿no? Los valientes de Dios. Amén. Primera de Crónicas 11. Primera de Crónicas 11, hermanos. Recuerden, estamos poniendo las dos caras de la moneda porque es una decisión personal a qué grupo usted quiere pertenecer. Ahora, si usted quiere ser un valiente de Dios, no es de Babilonia, entonces prepárese porque le va a tocar ¿qué? Esforzarse. Esto no es gratis. ¿Estamos, hermanos? Primera de Crónicas 11. Antes del verso 10, ¿qué dice el título? Los valientes. Antes del verso 10. ¿Melissa? Los valientes de David, dice ahí, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar de un grupo de personas que son conocidos como los valientes de David, que también se les llaman como los valientes ¿de quién? De Dios. Amén. Pero hay una característica de estos valientes. No sé si ustedes han leído la historia, que este grupo de valientes, antes de ser llamados los valientes de David, no eran tan valientes. Más bien tenían la valentía de ¿cuáles? De los de Babilonia, ¿no? Ellos llegaron ante David siendo valientes de Babilonia, ¿no? ¿Y cómo se llamaba el sitio donde llegaron? Bueno, acuérdense la historia, ¿no? Acuérdense que David estaba huyendo de Saúl y él se estaba escondiendo, entonces se fue a esconder a un lugar que se llamaba la cueva de Adulán, ¿se acuerdan? Ahí se fue a esconder para que nadie lo encontrara. Pero cuando la gente se dio cuenta que estaba ahí, comenzó a llegarle una cantidad de gente, ¿eh? Gente que no estaba satisfecha con Saúl. Decían, no, pues es que Saúl no me llena, Saúl no me indigna, o sea, realmente no es el líder al que yo quiero seguir. Por eso es que la palabra en Romanos 12:2 dice que no nos conformemos, ¿a qué? A este sistema, o sea,
no siga gentes por seguir. Vea, no hay nada peor que seguir a alguien que no sabe para dónde va. Asegúrese de seguir a alguien que sepa para dónde va y que te pueda guiar a donde tú quieras llegar. Obviamente lo mejor es, no siga, cualquiera puede decir, porque ya me imagino decir, no siga hombres, maldito el hombre, todo eso, ¿no? Está bien, hay que seguir a Cristo, pero acuérdate que Juan el Bautista nos llevaba a seguir a Cristo, pero él obviamente como instrumento servía de abrir el camino, ¿cierto que sí? Entonces, pero asegúrense ustedes de seguir a alguien que sepa para dónde va. Mujeres, asegúrense de estar siguiendo, aunque no es que sea machista ni mucho menos, pero pensando en el orden. Y tanto hombres también, ¿no? Mujeres sigan a hombres que sepan para dónde va. Hombres sigan a mujeres que también sepan para dónde va. Y si ambos saben para dónde van y coincide la ruta, pues ahí todo está garantizado, amén. Pero podrán caminar juntos dos si están en desacuerdo. Si uno va para la izquierda y el otro va para la derecha, no creo que puedan avanzar, ¿no? Pero bueno, el caso es que esta gente llegó a la cueva de Adulán, ¿de acuerdan? Y ellos tenían unas características. Dice la palabra que eran personas afligidas, personas endeudadas, personas con amargura de espíritu. Fueron los que le llegaron a David. Y con ellos tenía que formar su ejército. Y bueno, entraron a la cueva de Adulán. Estuvieron con David un tiempo ahí, entraron al proceso, y después de que salieron de la cueva de Adulán, uno podría saber que ellos fueron conocidos como los valientes de David, los valientes de Dios. Uno diría, bueno, pero ¿qué pasó en esa cueva? Pues pasó lo que tenía que pasar, el proceso de transformación, ¿no? De dejarse guiar, dejarse contagiar de lo que de la otra persona tenía, ¿no? Entonces, en esa línea las iglesias tienen que ser cuevas de Adulán. A las iglesias llega gente afligida, endeudada, con amargura. ¿Amén? Entran a la cueva de Adulán, entran a la iglesia y por medio de un proceso, Efesios 4, 22, 23, 24, renovar el espíritu de la mente, todo lo que ya ustedes están hasta cansados de oír. Después de que salgan de ahí, uno los pueda conocer como ¿quiénes? Los valientes de Dios. El problema que tenemos hoy en día es que la gente entra a las iglesias siendo valientes de Babilonia, pasan ahí 1 año, 2, 3, 5, 10 años y con el tiempo uno continúa viendo que son ¿qué? Valientes de Babilonia. ¿Por qué? Porque se quedan sin fuerzas, dejan de pelear, se escudan en sus propias fortalezas, no dan síntomas de ser valientes de Dios para nada. Entonces, achará, como dicen aquí, tiempo perdido. Amén. Entonces, no desperdicie el tiempo. El tiempo es tan importante que por eso la palabra lo que dice es, aproveche bien el tiempo. Porque los días cada vez son peores, ¿no? Aprovechémoslo, ¿no? Entonces no seamos así, entremos en la cueva de Adulán, pero que se vea en nosotros esa ¿qué? Transformación. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces vamos a analizar ese otro tipo de valientes, que son características, no las que les decía ahorita de Arnold Schwarzenegger, ni de Mel Gibson, y todos esos valientes que nos venden a nosotros, sino los valientes de Dios. Es otro tipo de valentía. Amén, hermanos. Bien, versículo 10 dice la palabra del Señor ahí. Estos son los principales de los valientes que David tuvo. Y dice los principales porque él tuvo más, ¿no? Tenía como 400, pero habían unos que eran los principales, ¿no? Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Entonces ahí en ese versículo que acabo de leer hay una primera característica de los valientes de David, los valientes de Dios. No sé si la vieron. Dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo, los que le ayudaron en su reino. Los valientes de Dios son personas que ayudan, Amén, hermanos. Ya, nosotros allá en Pava siempre el pastor Tibor repetía algo que decía, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Entonces, no sé si alguna vez ustedes escucharon esa historia que una señora que estaba ahí le dijo al pastor, yo, gracias por el mensaje, pero yo me voy de la iglesia. Y dice, ¿por qué? Es que como usted dijo que el que no sirve, no sirve, y yo no estoy sirviendo. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer yo aquí si no sirvo? Entonces le dijo el pastor, le dijo, bueno, respetable su decisión, ¿cierto? Siempre se le respeta, porque la puerta está para entrar y para salir. Pero ¿qué le parece a usted si mejor no se pone a servir? ¿Es una mejor decisión o no? Pero bueno, el caso es que el que no sirve, no sirve, pero la mejor decisión ¿cuál es? Ponerse a servir, porque en el servicio está el crecimiento, acuérdense de eso, ¿no? Hay que pasar, cuando uno llega como un valiente de Babilonia aquí,
Uno dice, bueno, yo llego aquí, obviamente como llego afligido y todo eso, digo, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Amén. Mientras estoy en el proceso. Pero ya después de que pasa el proceso, ya uno debería cambiar el chip, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo por la iglesia? ¿De qué manera puedo ayudar? ¿Amén o no? Ese es el cambio que tenemos que pasar, ¿no? Josué 1:14, mire lo que dice Josué 1:14. Dice, vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra de Moisés, que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Los valientes de Dios hacen eso, ¿no? Recuerde, no todos tenemos la misma capacidad. Por eso la palabra dice que los fuertes tienen que llevar las cargas de los débiles. Hay gente que es más valiente que otra, es decir, tiene más ímpetu, pero todos tenemos la misma capacidad, ¿ok? Pero los valientes, hay una característica que dice, los que son valientes y esforzados, entonces pasen armados. Es otra característica, ¿no? Un valiente siempre anda armado. Estamos hablando espiritualmente, ¿no? Va a decir ahora, pastor, entonces ¿qué? Hay que estar armado, ¿para qué? Para ayudar a los hermanos. ¿Armados de qué? Es una guerra espiritual, ¿de acuerdo? Son armas espirituales. Tenemos que estar armados de la palabra, tenemos que estar armados de fe, tenemos que tener misericordia, todos los frutos del Espíritu, ¿no? Amén, hermano. Entonces, primera característica de los valientes de Dios, son personas que ayudan. Hubo un momento en que recibieron ayuda, pero va a llegar un momento en que tú tienes que empezar ¿a qué? A ayudar. Ahora dirá, pastor, ¿está hablando de plata? No estamos hablando de plata. Estamos hablando de cosas espirituales. Ahora, ¿la plata se necesita? Claro que se necesita. Pero hablemos de cosas espirituales. Amén, hermano, ¿o no? Sigamos entonces. El versículo 11 habla ahí de que este es el número de los valientes que David tuvo. Hay una lista ahí, pero el versículo 12 dice, tras de este, uno que me mencionaron ahí, tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasadín, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos. Entonces, ¿qué pasó? Este era uno de los valientes, ¿y qué hizo el pueblo? El pueblo huyó, porque eso estaba sitiado, amén. Pero esta gente se quedó ahí con David, porque los valientes de Dios, ¿qué pasa? No huyen, amén. Los valientes, obviamente, ya si usted es del otro tipo de valentía que está acá, obviamente, si yo me quedo sin fuerza y dejo de pelear, pues lo que tengo que hacer es, patitas, ¿para qué te quiero? Amén. Desertores. Pero los valientes de Dios no huyen, se quedan ahí, con su rey, no abandonan la parcela. Amén, hermano, ¿o no? No, la parcela, no parce. Bueno, entonces, obviamente el Señor necesita para su iglesia, para su ejército, gente que no huya, que nosotros siempre antes de que nos pase por la mente algo así, decir, es que voy a huir. Recuerde las palabras de los discípulos, ¿no? ¿A dónde iremos? Es que ¿a dónde iremos? Si solo Él tiene palabras de vida eterna, entonces ¿a dónde vamos a ir? A donde pensemos ir, fuera de Él, pésimo negocio. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Amén, hermanos. Salmo 125:1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, ¿no? Los valientes de Dios no se mueven, permanecen para siempre. ¿Cómo podemos nosotros garantizar que nada nos va a mover, hermanos? Que vamos a estar ahí anclados. ¿Si nosotros qué? ¿Saber dónde estamos apoyados? Sí puede ser, pero por ejemplo, acuérdense que hay un pasaje que dice, los que oyen estas palabras y las obedecen, los compararé con el hombre que sensato, ¿qué? Edificó sobre la roca. Entonces, ¿de qué manera podemos garantizar que nada nos va a mover? Asegurémonos de que estamos, ¿qué? Edificando sobre la roca. ¿Y la roca quién es? Cristo. Amén. De lo contrario, el que edifica en la arena es movido por cualquier corriente de doctrina. Espiritualmente hablando. Ahora, si en lo natural alguien construye en la arena, pues obviamente viene una ola y se le lleva a la casa. Eso no tiene pierde. Entonces los valientes de Dios, ¿qué pasa? No huyen, se quedan. Amén.
Ahora, usted podrá decir, pastor, un momento, y a lo mejor usted no se lo preguntó, pero les voy a ayudar. Pastor, es que, y podrían hacer así, ¿no? Pastor, pero es que domingos atrás usted me dijo que huir era una estrategia de defensa, entonces, ¿cómo es eso? Sí, acuérdate que lo hablamos, ¿no? Huir no siempre es de cobardes, es una estrategia, pero uno no puede estar huyendo toda la vida. Uno puede huir, retroceder, ¿para qué? Para rearmarse, para reorganizar la estrategia y volver otra vez a atacar. Pero si uno no lo hace, uno va a estar huyendo toda la vida, y toda la vida, a donde uno vaya, se va a sentir perseguido. Por eso es que el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque la inseguridad, el no enfrentar el problema o apersonarse de esa guerra personal, lo va a perseguir a donde vaya, ¿no? Entonces usted va a querer decir, tengo tantos problemas que quisiera irme para la China. Pues si te vas a la China, allá te llevarás tus problemas. ¿Amén o no? Bien, entonces ya tenemos ahí dos características. Son personas que ayudan, son personas que no huyen, se quedan ahí, permanecen. ¿Qué más? Versículo 14, dice la palabra, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos porque Jehová los favorecía con una gran victoria. ¿Qué más hacen los valientes de Dios ahí en lo que acabé de leer? Defienden el reino. Amén. No solamente ayudan, no solamente se quedaron ahí, sino que dice la palabra en el versículo 14, que se pusieron en medio de la parcela y la defendieron. Entonces los valientes de Dios, ¿qué pasa? Defienden el reino. Nosotros estamos llamados a hacer defensa ¿de qué? Del evangelio. Pero para hacer defensa del evangelio, primero tenemos que conocerlo, porque uno no va a defender lo que no conoce, ¿cierto que no? Y después estar preparados para hacer buena defensa, ¿no? Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Voy a leerles algo que está en Filipenses, de Pablo, obviamente. Los que anotan la cita, Filipenses 1:12. Filipenses 1:12, en línea a esto de hacer defensa del evangelio. Ustedes saben que Pablo está prisionero, ¿no? Estaba preso, ¿no? Entonces en Filipenses 1:12, mire lo que él escribe. Él dice, quiero que sepáis, hermanos, acuérdense, él está escribiendo una carta, ¿no? Todas esas son cartas. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Cuáles eran las cosas que a él le habían sucedido? ¿Ah? Una cantidad de cosas, ¿no? Que a él le habían pasado. Todos sabemos que Pablo era azotado, perseguido, preso, bueno, toda una cosa. Pero él dice, mire lo que él dice, hermanos, que esa es la actitud de un valiente de Dios, ¿no? No estarse quejando de lo que le ha pasado. Porque si Pablo hubiera sido un valiente de Babilonia, ¿qué hubiera hecho? Pues hubiera dejado de pelear y se hubiera quedado sin fuerza. Pero él dice, hermanos, todo lo que a mí me ha pasado, miras que más bien ha sido bueno. ¿Por qué? Ese es el verdadero contentamiento, amén. Que hablaba él cuando él decía, yo todo lo puedo en Cristo. Ya pasé de todo, ¿no? Pero él dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todas las que ustedes saben, han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Si lo llevamos esto a lo que estamos hablando hoy aquí, uno podría decir, hermanos, vieran que todo lo que me ha pasado ha sido bueno porque gracias a que estoy aquí y que yo sigo predicando, ya la mayoría de los hermanos que conocen mi situación y me oyen, se han convertido ¿en qué? En valientes de Dios. ¿Por qué? Porque han sacado fuerzas, ánimo, y ahorita hablan ¿sin qué? Sin temor. Amén. Mire qué bonito. Sin temor. Dice, algunos a la verdad, pues él dice, algunos a la verdad pues predican a Cristo por envidia y contienda, como pasa hoy en día, pero otros de verdad lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que yo estoy puesto, ¿para qué? Para la defensa del evangelio. ¡Wow! Tremendo, ¿ah? Entonces, los valientes de Dios, hermanos, tenemos que sacar fuerzas, y todos estos ejemplos nos tienen que servir ¿para qué? Para hablar sin temor. Tenemos mucho que ganar, nada que perder, todo por ganar. Amén, hermanos. Y tenemos que estar enteramente preparados por medio de la palabra
¿Para qué? Para hacer defensa del evangelio. Acuérdate, uno tiene que conocerlo para poder defender. Usted no puede defender algo que no conoce. Hay gente que le preguntan algo de la palabra y no sabe nada. Usted no va a poder hacer defensa del evangelio. Hago un paréntesis ahí. Hay gente que se jacta mucho en la boca en decir, es que abogado tenemos. Entonces se confían de que tenemos abogado. ¿Amén? Pero acuérdese que para que un abogado lo defienda a uno bien, ¿qué tiene que hacer? Pagarle, sí, pero... La acomodaste, ¿no? Pagar el precio. No, pero sí, para que un abogado lo defienda a uno bien, ¿qué esperaría mínimo uno de ese abogado? ¿Ah? Que conozca el caso. ¿Cierto que así? ¿Te imaginas que uno llegue a un juicio y que la oiga, pásenme ¿cómo se llama eso? El expediente de este muchacho para ver qué fue lo que hizo, para ver cómo lo defiendo. No, nada que ver, yo no quiero un abogado así. Entonces hay gente que dice, abogado tenemos. Ahora, ¿el abogado te conoce? ¿Tú conoces al abogado? No, pero tengo abogado. No, hay que conocerlo y que él te conozca a ti. ¿Cómo te va a conocer a ti? ¿Por medio de qué? ¿Cómo nos va a conocer el abogado a nosotros? Por medio de sí, testimonio, pero la palabra dice, por eso nos va a conocer. Por los frutos. Por los frutos vamos a ser conocidos. O sea, que dije por allá atrás que, por ejemplo, hay gente que le da pena decir que es cristiana, porque por el rechazo, por lo que sea. Entonces uno diría, pastor, bueno, metámoslo al tema hoy. ¿Esa gente qué tipo de valientes será? ¿Serán los de Dios? ¿Babilonia? Por ahí anda. ¿Por qué? Porque, digamos, no tienen fuerzas como para enfrentarse a algo que ellos consideran que es más grande, ¿no? O sea, acuérdate que cuando uno va a una batalla y uno ve que el enemigo es mucho más grande que uno, pues lo mejor es uno retroceder. ¿Y eso es qué? Eso es sabiduría. ¿Yo para qué me voy a enfrentar a alguien que yo sé que vengo y hago alianzas o me reorganizo? ¿Amén? Ahora, si yo vengo a una guerra y yo veo que el enemigo es pequeño y que yo lo puedo vencer fácilmente, pero aún así, yo retrocedo y me voy, ¿eso qué es? Cobardía, ¿me entiende? Por eso es que uno tiene que ver el alcance del enemigo. Entonces, el Señor dijo, yo ya vencí al mundo. ¿De qué le tiene miedo, Miguelito? David no retrocedió. No es que David ganó todo tampoco. Hubo momentos en que él tuvo que volver a reorganizarse. Ah, con Goliat. Ah, no. Porque es que, bueno, eso que pone Miguelito de David y Goliat. O sea, ustedes, bueno, por lo menos lo que la historia dice, ¿no? De la palabra. Cuando David fue a ver a Goliat, ¿cómo veían a Goliat todo el pueblo? ¿Cómo lo veían? Como alguien invencible, ¿ah? Alguien grande, invencible, y por eso todo el mundo estaba ahí escondido y dice, uy, es que está muy grande, ¿ah? ¿Cierto así? Cuando llegó David en ningún momento dijo, uy, si está grande, mejor me voy así, como me acuerdo, como Michael Jackson y todo eso, no me voy así. No, David lo vio, ¿cómo lo vio David? ¿Cómo vio David a Goliat? ¿Con cuáles ojos? Con los ojos de Dios, amén. Entonces él dijo, sí, como lo vieron los dos espías, aquellos gigantes, ¿no? Sí, está grande, ¿ah? Es un gigante, pero mayor es el que está en mí, amén. Entonces en ningún momento él retrocedió en ese momento. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía las de ganar. Inclusive por eso despreció la armadura de Saúl, porque dijo, no me pongas obstáculos, yo voy con lo mío. Porque más importante que mi vestimenta o mi onda es, el Señor va conmigo. Amén. Y por eso él se indignó y él decía, pero ¿qué hace este incircunciso ofendiendo al ejército de Dios? O sea, ¿qué hace? Porque lo vio de una manera diferente. Entonces hay que ver las cosas como las ve Dios. Pero solo los valientes de Dios podrán ver las cosas como Dios las ve. Si usted no es un valiente de Dios, usted va a ver las cosas como la ven los valientes de Babilonia, y por eso usted va a dejar de pelear y usted se va a quedar sin fuerza y usted se va a encerrar en sus propias fortalezas. Exactamente, asegúrese de saber en qué lado estás, en qué ejército estás. Por eso también, cuando usted esté pasando una situación adversa, siempre dele gracias a Dios, no importa la situación en la que estés. ¿Por qué? Para que la gente que te oiga y te vea en esa situación, cuando veas que tú salgas de ahí, sepa que no ha sido por tus propias fuerzas, sino que ha sido Dios el que te ha sacado de ahí. Amén.
Entonces, los valientes de Dios obviamente ya saben que son personas que ayudan, que no huyen, que defienden el reino, como lo dijo el Evangelio, en este caso, como decía Pablo, no importa, yo soy un valiente de Dios, a mí lo que me pase, todo lo voy a usar para bien, porque todas las cosas nos ayudan a bien, acuérdese, ¿no? Para los que amamos a Dios, lo peor que usted se pueda imaginar, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una persona? Lo peor, a lo que tanto moros como cristianos tienen cierto temor, ¿qué es lo peor que le puede pasar a alguien? Morirse. Pero en Cristo, para el cristiano, la muerte es ganancia. Aunque yo dijera, levante la mano los que quieren morir. Bueno, yo creo que nadie quiere morir todavía. Uno siente que hay muchas cosas por hacer. Pero el problema de la muerte no es la muerte en sí, sino el que pasa, el estar preparado. Ese es el asunto. Amén, hermanos, ¿o no? Bueno, entonces defienden el reino. Sigamos, ¿no? Espera, ¿era dónde me quedé? Está ya en Jeremías 51, ¿no? No. Ya me desviaron ustedes, hombre. Ok. Estaba en Primera de Crónicas, ¿no? Espera, vuelvo allá otra vez. Listo, estamos hablando de los valientes de Dios. Ya vimos que ellos son personas que ayudan, personas que no huyen, personas que defienden el reino. Y entonces, ¿qué más? ¿Qué otras características tienen las personas de los valientes de David? Bueno, vamos al verso 16. Dice la palabra del Señor. David estaba entonces en la fortaleza y habían entonces guarnición de los filisteos en Belén. Entonces David estaba en su fortaleza. ¿Cuál era la fortaleza de David? ¿Dónde es que él se había reunido con todos sus valientes y ahí era donde él diseñaba todo? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Acuerdan? ¿A dónde le llegaron los valientes de Babilonia? Pasaron el proceso y se convirtieron en los valientes de Dios. ¿Cómo se llamaba este sitio? La cueva de Adulán. Ahí estaba David en su fortaleza. Pero dice que había guarnición de los filisteos en Belén. ¿Qué era que había guarnición de los filisteos en Belén? ¿Qué era eso? ¿Qué significa? Acuérdense, estamos escudriñando, ¿no? ¿Qué significa eso cuando dice había guarnición de los filisteos en Belén? Ahora me va a decir, pastor, guarnición es lo que acompaña al arroz y no, eso es otro tipo. Había guarnición de los filisteos en Belén. ¿Qué era eso? Había tropas ahí, estaba sitiado eso de soldados en la parte de Belén, ¿cierto? Entonces dice el versículo 17, entonces mire el curioso de David, ¿no? Entonces David deseó entonces, ya sabemos que Belén estaba lleno de soldados, ¿cierto? Entonces David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Entonces yo me imagino que si hubieran sido valientes de Babilonia y decir, ¿cómo se le ocurre a este pedir agua de Belén si eso está lleno de soldados ahí, hombre? ¿Cierto? Pero como estos no eran valientes de Babilonia, sino valientes de Dios, ¿qué pasó? Dice, y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Amén. Entonces, ¿qué características tienen los valientes de Dios? No tienen problema en entrar en territorio enemigo. ¿Para qué? Para traerle a su rey lo que su rey quiere. Amén. ¿Cómo aplica eso para nosotros, hermanos? ¿Cuál es la intencionalidad de Dios? ¿Cuál es el anhelo de nuestro rey? ¿Cuál es la intencionalidad de Dios? ¿Que nadie qué? Que nadie se pierda. Esa es la intencionalidad de Él. Amén. Ahora, que muchos se van a perder. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como valientes de Él? Meternos a tierra enemiga. Por eso el Señor decía, yo los voy a mandar a ustedes como ¿qué? Como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué? Tenemos que ir a tierra enemiga para traerle a nuestro rey lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Él quiere? Almas. Amén. Entonces no podemos ser, o sea, si usted le da miedo hablarle a alguien que está en pecado, cosas de esas, usted creería más que te estás quedando sin fuerza, ¿no? Tienes que ser como estos valientes. Mi rey quiere agua de Belén, pues allá vamos, como sea, y se la traemos. Al final se la trajeron y la botó, pero bueno, no importa. Ellos hicieron lo suyo. ¿Amén o no? ¿Amén o no, hermanos? Entonces el anhelo del Señor es que nadie se pierda. Entonces nosotros estamos llamados para ir y traerle lo que nuestro rey quiere. Por eso entonces, si tenemos esa mentalidad, cuando nuestro rey diga que quiere algo y diga, pero ¿a quién enviaré? ¿Entonces qué podríamos decir nosotros como valientes de Dios? Aquí estoy, Señor, envíame a mí, pero así,
Aquí estoy. Lo que pasa es que la mayoría de la gente dice, más bien se tapa y dice, ojalá no me vea. ¿Me entiende? Porque esa es la característica de los valientes de Dios hoy en día. Pero que los hay, el remanente existe. Amén, hermanos. Bien. Vea, eso que vimos ahí en esa historia, características de los valientes de Dios, totalmente diferente a los valientes de Babilonia que vimos allá, ¿no? Nada que ver. Nada más le leo lo que está en 2 de Samuel 1:25. Acuérdense cuando estaba ya que iba a caer Saúl y todo eso, dice, hay una frase que dice, ¿cómo han caído los valientes? En medio de la batalla. Porque así cayó Saúl, ¿no? Peleando. Mal o bien cayó en medio de la batalla. Entonces, si nosotros hemos de ser derrotados en algo, no es que perdamos la guerra, porque de seguro que hay batallas que uno pierde, pero que uno puede levantarse otra vez y seguir peleando. Acuérdense que los valientes de Dios, ¿qué pasa? No dejan de pelear. Los de Babilonia sí, pero nosotros no. Amén. Pero que siempre sea en medio de ¿qué? De la batalla. ¿Por qué cayó David? Porque no estaba en medio de la batalla. Debería haber estado en medio de la batalla, pero como no estaba ahí, por eso cayó. Amén. Entonces nosotros tenemos que nos agarre eso siempre peleando, hermanos. Entonces, ¿qué hora es? Ya vamos cerrando. Bueno, para ser valientes de Dios, para ser valientes del ejército de Dios, pues nosotros tenemos que tener las características de lo que un buen soldado tiene, ¿no? Eso alguna vez lo vimos y lo quería retomar aquí. Vea, en lo natural, un buen soldado, cuando va a la guerra, ¿está dispuesto a qué? A morir. ¿Amén? Nosotros tenemos que estar dispuestos a morir. ¿A morir a qué? A la carne, al pecado, a morir a nosotros mismos, a crucificar en la carne todas nuestras pasiones. Tenemos que estar dispuestos a eso. Amén, hermanos. Un buen soldado en lo natural, ¿por qué está dispuesto a morir? Porque ama, o por lo menos eso es lo que uno cree, ama lo que defiende. Amén. Porque los soldados van y dicen el amor por la patria y la bandera y todo eso, ¿no? Entonces uno tiene que amar lo que uno defiende. Yo estoy dispuesto a morir a mí, ¿por qué? Por amor a Cristo. Como decía Pablo, todas las cosas que yo he hecho, ¿qué? Las tengo como basura. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Porque amo lo que aquel a quien yo le he entregado mi vida, lo amo. ¿Y por qué puedo decir que lo amo? ¿Cómo podría yo decir que amo a Dios? Si lo conozco, si guardo su palabra. Amén, hermanos. ¿Qué más? Un buen soldado no tiene problema en ejercer ¿qué? La obediencia. Si hay algo que caracteriza a un buen soldado es que sea obediente. Nosotros como buen soldados de Cristo, como buenos valientes del ejército de Dios, tenemos que ser obedientes. Por eso es que el Señor valora más la obediencia de nosotros que cualquier otra cosa, ¿no? Obediencia quiero, sacrificios no. Un buen soldado siempre tiene que estar ¿qué? Armado. Soldado desarmado, solo en esa película del último hombre que dicen que es un caso real, pues puede ser, ¿no? Pero acuerdan, ¿no? Que él no usaba armas ni nada de eso y al final pudo rescatar un montón de cosas, que es una historia verídica, pero son casos muy puntuales, ¿no? Pero por lo general, un soldado desarmado, presa fácil, ¿no? Nosotros no podríamos decir que somos valientes de Dios si no estamos, ¿qué? Armados. Pero no solamente estar armados, sino que, ¿qué? Que sepamos usarla. ¿De qué nos sirve estar armados si no sabemos usarla? Recuerde, la Biblia no es un amuleto para tenerla abierta en la casa. En el Salmo 91, la Biblia está ¿para qué? Para escudriñarla, para que nosotros sepamos lo que ahí está, ¿no? ¿Vamos, hermano, o no? Acuérdense, los soldados tienen su periodo de entrenamiento para que aprendan a manejar sus armas. Nosotros también tenemos nuestro periodo aquí, ¿dónde? En la cueva de Adulam, para que después de un tiempo salgamos de ahí diestros y podamos ser los valientes de Dios. Pero no pase tiempo aquí en vano y que después de tanto tiempo usted salga peor que como entró, ¿no? O sea, no pierda su tiempo. Porque, hermanos, vean, si hay algo que tenemos que tener presente nosotros, es que el enemigo no se cansa de predicar. El enemigo predica. A ver, ¿predica dónde? En la televisión, en la radio, en el cine, en la calle, en las vallas publicitarias, en todo lado predica. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hay gente que se convierte todos los días a él, ¿no? Y a veces los valientes de Dios que tenemos todo para triunfar, a veces no tenemos como esa pasión, ese nivel como para enfrentarnos a lo que el enemigo hace, ¿no? Amén, hermano, ¿o no?
Voy a leerles 2 versículos nada más para que cerremos. Dice Mateo 9:35. Mateo 9:35 dice la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. A lo suyo vino, amén. Parte es esto. Recorría enseñando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces él le dijo a los discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Ustedes saben qué es una mies? ¿Cómo? Plantíos, ¿pero de qué? ¿De qué? De cereal, de trigo, puede ser. Entonces la mies es cuando ya eso está listito, ¿no? Para ser ya cortado, para recoger la cosecha. La mies es mucha, es muchísima. El Señor veía todo lo que pasaba y decía: uy, la mies es mucha. Entonces, ruéguenle al dueño de la mies que mande ¿qué? Obreros. En línea al tema de hoy, que mande ¿qué? Valientes. Se buscan, como dice esta prédica. A veces cuando uno ve que en las empresas ponen: se busca contador, se busca, yo no sé qué. Bueno, se buscan valientes. Pero valientes de Dios, ¿no? No de los otros. Valientes de Dios, ¿para qué? Para que arrebaten el reino, para que estemos dispuestos a todo lo que hablamos aquí, que permanezcamos, que no huyamos, que defendamos, que entremos en tierra enemiga, que le traigamos a nuestro rey lo que él quiere. Amén, hermanos, ¿o no? Lucas 13 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, otra vez lo que estamos hablando, y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos. Es decir, acuérdate, esforzarse es casi que el preámbulo de ser ¿qué? Valiente, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hay mucha gente tratando de entrar por la puerta angosta, hermanos, pero como no se esfuerzan y como no son valientes, ahí el Señor lo está diciendo: por más que lo intenten, no lo van a poder hacer, porque se va a requerir no solamente querer entrar, sino esforzarse y ser valiente. Dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: pero Señor, delante de ti hemos comido, hemos bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero él les dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Mire, esta gente que escuchó ¿qué? ¿Escuchó qué? Pero la palabra directamente ¿de quién? Del Señor. Señor, pero si ahí estaba yo cuando tú estabas predicando. Dice: sí, pero no los conozco. ¿De qué sirve, hermano? No nos conformemos solamente con ¿qué? Con ser oidores. Porque el ser oidores no nos garantiza que el Señor nos va a conocer. Vea, aquí esta gente lo dice: pero Señor, si hasta comí delante de ti y en mis plazas predicaste. Sí, pero no los conozco. ¿Por qué? Oidores, solo oidores. ¿Quieren que los conozca el Señor? Hay que ser hacedores. Porque acuérdese, yo soy oidor, tengo fe, pero esa fe se va a hacer visible en la medida en que yo sea ¿qué? Hacedor. Y para ser hacedor, ya saben lo que el Señor les dijo ahí: van a tener que esforzarse. Van a tener que esforzarse. Amén, hermanos. ¿Estamos o no? Entonces no nos confiemos que con lo que estamos haciendo es suficiente. No nos confiemos. Pésese. Por eso la palabra siempre dice: examinaos pues. Examínense. Todos nosotros, yo, cada día tenemos que estarnos examinando si realmente estamos o no estamos en la fe. Y si estamos en la fe, si estamos, digamos, viviendo la fe en línea a lo que decimos que creemos. Porque uno puede decir: yo creo mucho, pero vivo poco, ¿no? Amén, hermanos. ¿Quiénes de los que están aquí en el video tienen el Espíritu de Dios? ¿Nadie? ¿Nadie lo tiene? Todos, amén, diga. Bueno, entonces sepamos, hermanos, que todos los que digamos que tenemos el Espíritu de Dios, no se nos ha sido dado un espíritu de cobardía. Entonces todos tenemos que ser valientes y estar a la altura de esa valentía que el Señor espera. Hago un paréntesis. ¿Ustedes se acuerdan una vez que les conté que cuando yo salí del cole, en la empresa de mi papá le dieron una beca? ¿Se acuerda ahorita usted que sí se acuerda de todo?
Y mi papá mandó una carta a la empresa diciendo, les agradezco por la beca a mi hijo. Y decía, y estoy seguro de que él no será inferior al compromiso. ¡Wow! Y dije, papá, ¿pero por qué escribió eso? ¿Me entiende? Esa es la misma expectativa que tiene Dios de cada uno de nosotros. O sea, ustedes han recibido mi espíritu, ¿sí? Ese espíritu no es de cobardía, es de valientes. Así es que yo espero que ustedes no sean inferiores a lo que yo espero de ustedes. Dios espera todo de nosotros. Entre esas cosas, que seamos sus valientes. Amén, hermanos. Por eso es que repito lo que le decía él a Josué. Le decía, por si de pronto usted tiene todavía una pizca de estos valientes de Babilonia acá que decía, ay, pero es que me quedo sin fuerza. No. Decía, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. ¿Cuál es el miedo? No temas, ni desmayes, no te desanimes. Porque Jehová tu Dios será contigo. ¿Dónde? Donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas, ¿no? Ahora, no se confíe que sea donde quiera que vayas, decir, uy, pastor, entonces donde yo vaya, el Señor va a ir conmigo. A donde quiera que vayas, que Él pueda ir, ¿no? Porque Él es fiel a Él. Y si tú vas a un sitio donde Él, en fidelidad a su naturaleza santa, no va a ir, pues créeme que Él no va a estar contigo ahí, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios, ¿no? Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la oportunidad que hemos tenido, Señor, como siempre, de poder examinarnos en varios temas, Señor, y hoy, entendiendo esa expectativa que tú tienes de cada uno de nosotros, Señor, de que vamos a responder en valentía. ¿Valentía qué? A lo que tú ya hiciste por nosotros, Señor. Lo que el Señor vino a hacer, wow, valentía pura, ¿eh? Enfrentarse a situaciones difíciles, a la hostilidad, a tantas cosas, pero aún así, firme, fiel, porque los valientes de Dios son así como el Señor, una demostración tremenda, ¿no? No huyen, permanecen. Señor, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, pero primero tu voluntad, ¿eh? Permanezco para siempre, independiente de las cosas que sean, ¿no? Qué bueno que podamos reflexionar sobre eso y en línea a ese ejemplo que el Señor nos ha dado, nosotros podamos responder con gallardía, con valentía, como debe ser digno de un hijo de Dios. Así es que te damos gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar. Y si hubiera alguna persona hoy aquí, en este lugar, o ahí en el video, donde usted hoy ha entendido, por un lado que usted ni siquiera es parte de los valientes de Dios, siempre te has movido en este reino de Babilonia, un medio de esclavitud, porque acuérdate que uno es esclavo de aquello que lo vence. Y si aquello que lo vence a usted son cosas que no tienen nada que ver con Dios, pues usted no tiene nada que ver con Él. Usted es de Babilonia. Usted es un hombre natural que no tiene nada que ver con Dios. Y por eso vives en un mundo de temores, de incertidumbre, todo lo dejas tirado, se te acaban las fuerzas, te desanimas, tratas de levantarte, pero mejor prefieres dejar de luchar porque crees que nada tiene sentido. Y entiendo que pienses así, porque el que no tiene a Dios en su corazón no tiene esperanza, está muerto. O puede haber personas aquí que creyéndose valientes de Jehová, hoy se han dado cuenta que más bien son valientes de Babilonia, ¿no? No tienen una relación con Él. Porque el Señor alguna vez le dijo a una iglesia, ¿no? Yo conozco tus obras y que tú crees que eres vivo, pero estás más muerto que nada, ¿no? Porque el Señor conoce todos nuestros corazones. Así es que cualquiera que sea el caso, hombre o mujer, usted se ha identificado y sabe que tiene que entregarle su vida a Cristo, sabe que tiene que empezar una relación desde cero, sanita, esforzándose, con valentía, con gallardía, con compromiso. Si es el caso suyo, ahí donde está, usted dígale al Señor, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy me he dado cuenta que la valentía que yo digo tener no tiene nada que ver contigo, Señor. Es una valentía pasajera, vanidosa, vana, no tiene valor. Solo me sirve para alimentar mi ego natural, Señor, pero pensando en las cosas espirituales no me sirve para nada, Señor. Porque sé que tú no estás ahí. Sé que nunca te he entregado mi vida o por lo menos alguna vez pensé que lo había hecho, pero hoy me he dado cuenta de que realmente vivo apartado o apartada de ti, Señor. Pero no más. En este día yo clamo a ti, arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Espíritu Santo pueda venir a mí y que a partir de hoy yo pueda ser una nueva criatura, Señor. Y que esa nueva criatura tenga la capacidad de poder buscarte a través de tu palabra, Señor, para conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor. Y que los demás puedan ver en mí
ya no aquel cobarde para las cosas de Dios, muy valiente para las cosas del mundo, pero que ya no vean eso, sino que se cambie la torta, Señor. Comiencen a ver una persona valiente, aguerrida, decidida para todo lo que tiene que ver contigo, Señor. Y que comience yo a despreciar aquello que antes amaba, Señor. Y por medio de eso la gente pueda ver que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, pero ahora te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle. O sea, no esperamos todavía de usted. Recuerde, una persona cuando le entrega su vida a Cristo es un neófito. ¿Se acuerdan lo que es un neófito, no? ¿Se acuerdan qué es un neófito? O sea, alguien recién sembrado, convertido, alguien recién sembrado. Y cuando uno siembra una semilla, pues uno no espera frutos, ¿no? Hay que darle un tiempo para que vaya creciendo, vaya agarrando fuercita y pueda dar aquello que alguna vez recibió, ¿no? Entonces, eso se espera de usted, pero es un proceso en el cual no tienes que hacerlo solo. O sea, acuérdate, busca una iglesia, congrégate donde te ayuden, te impulsen a que crezcas como persona, como cristiano, como hijo de Dios. Y si en algo le podemos ayudar, la iglesia cristiana Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Estamos aquí todos los domingos a las 10 de la mañana, nos reunimos, ¿no? 8772-5957 es mi teléfono, el pastor Eber Molina. 8842-2408, pastor Tibor Mesaro. Cualquiera de los dos números te podemos ayudar. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.